y mi voz irá contigo. Muy buenas, soy Sonia Navajo y aquí estoy de nuevo para ofrecerte un pequeño recurso, un pequeño granito de arena para que puedas afrontar tu vida con un poquito más de luz, de esperanza y de equilibrio. Hoy quiero agradecer a 3 personas maravillosas este podcast. Este podcast se titula Navidad sin ti. ¿Cómo afrontar la Navidad con una pérdida, con un duelo? Para mí me llena de orgullo presentar este podcast con 3 personas maravillosas que ya han hecho otros podcasts conmigo, que son Mariam, Pilar, Julio. Aquí están, bienvenidos. Y hoy os queremos ofrecer este podcast para que si afrontáis estas Navidades con una silla vacía en vuestra mesa, podáis tener los recursos, la esperanza, el amor suficiente para afrontarlo desde la paz, desde la esperanza. Y os quiero dar la bienvenida a los 3. Muchísimas gracias, como siempre, por estar conmigo, con esta comunidad, para ayudar, para ofrecer. Y quisiera empezar con una pequeña pregunta. Comenzando, porque mucha gente nos conoce. ¿Cuál ha sido vuestra pérdida? Pilar, me gustaría que, en 2 minutos nos cuentes qué pasó en unas Navidades de hace 2 años. Bueno, pues el día de Reyes del año 2023 estábamos con mi marido en una casa que tenemos en un pueblo haciendo unas reformas y nos invitaron unos amigos a tomar un café y al entrar en su casa le dio un mareo y le dio un infarto. En 20 minutos falleció. Llamamos a la ambulancia, como era el día de Reyes, no sé qué pasó, había niebla, se perdieron, tardaron bastante en llegar y cuando llegaron ya no hubo nada que hacer. Entonces fue tremendo ver cómo el amor de tu vida se va delante tuyo en 20 minutos y no puedes hacer absolutamente nada. Yo cogía la mano de mi marido y veía que iba respirando, pero muy poquito, cada vez menos, y esa mano iba perdiendo peso, iba perdiendo, hasta que al final ya pues dejó de respirar. Entonces, bueno, pues en 20 minutos pasé de tenerlo todo en la vida a no tener absolutamente nada. Y desde entonces pues mi vida ha pegado un giro de 360 grados. Bueno. Tuve que llamar a mis hijos y esa fue una de las llamadas más duras de mi vida, tener que decir a mis hijos que había fallecido su padre el día de Reyes. Decir que Pilar es una valiente porque tiene 2 críos, bueno, 2 críos que ya no son tan críos. Juan, que está en la universidad, cursando ya segundo fuera de su tierra, porque Pilar es de Huesca y está en Zaragoza, y tuvo la valentía de mandar a su hija Julia a Estados Unidos, allí a cumplir el sueño que quería ella, su padre y su familia. Y hoy Pilar se ha quedado sola. Este año está absolutamente sola con sus papis, que ya son mayores, pero es una valiente. Solo deciros que es una valiente como efectivamente en 20 minutos cambió su vida, pero ella, con mucha resiliencia, con mucho miedo al principio, por supuesto, fue una valiente que superó todo, sigue superando todo aquello y cambió su vida. Luego os hablaré un poquito más. ¿Y tú, Julio? ¿Qué pasó hace el Día de la Virgen? Pues mira, el 8 de septiembre sí fallecía Mónica, mi mujer. Llevábamos casados casi 10 años y bueno, pues hace 3 años y poco que le habían detectado un cáncer. Y bueno, pues yo siempre digo que, además, eso me lo dijiste tú, Sonia, cuando empezamos nuestras sesiones, que la vida nos dio una segunda luna de miel, ¿no? Porque es verdad que el diagnóstico de la enfermedad y un poco la gravedad que iba teniendo, pues ya te anticipaban que la situación iba a ser muy complicada. Pero bueno, pues hubo momentos muy buenos que pudimos atesorar y bueno, también eso, durante estos 3 años, el último año realmente pues fue cuando la cosa empezó a empeorar muy paulatinamente y muy despacito y bueno, pues al final Mónica se fue con muchísima paz y eso, bueno, pues ha sido un gran regalo, ¿no? Verla irse sin frustración, sin grandes dolores y verla sobre todo con mucha esperanza porque ella conservaba muchas notitas y hacía, bueno, le encantaba escribir. Ella y yo teníamos un podcast llamado Pareja que Suma, un proyecto en el que hablábamos de psicología, un poco de pareja, de cosas de pareja que íbamos descubriendo entre los dos y que fue un poco nuestro hijo, no llegamos a tener hijos, pero ese es un poco nuestro proyecto y a ella le encantaba, ¿no? Comentar sus cosas y aún en los últimos momentos de su enfermedad, cuando aún podía hacer cosas porque se fue quedando prácticamente paralizada, pues ella
hablaba mucho de su fe, hablaba mucho de la confianza en Dios, hablaba mucho, pues eso, de vivir en el presente, ¿no? Que creo que es un poco lo que descubrió y lo que nos ha transmitido durante todos estos últimos meses, ¿no? Mucha serenidad y al final las circunstancias en las que se fue, pues también fueron de una tranquilidad enorme para nosotros. Digo para nosotros porque, bueno, pues mi familia, mi madre, mi hermana también me han acompañado durante este proceso. Mónica era polaca, su familia no vive aquí, con lo cual pues era más difícil que ellos gestionaran todo, aunque su hermana sí que pudo estar aquí los 2 últimos meses. Y bueno, pues a mí de todo este proceso, eso, han pasado menos de 3 meses, pero hoy por hoy pues sigo todavía con mucho agradecimiento, es lo que me ha surgido, ¿no? Agradecimiento por la vida que he podido vivir con ella, por su ejemplo y bueno, pues con muchas ganas de continuar adelante, de dar ejemplo también sobre lo que ha sido ella, pero bueno, pues al final ella también querría verme a mí avanzar, ¿no? Y no quedarme encallado, con lo cual pues es un poco lo que me motiva más, ¿no? Decir, pues hay que seguir adelante por ella. Pues así es, Julio, porque desde luego teníais un propósito en la vida muy bonito, que Mm. era ayudar a las parejas, contribuir a la sociedad en esos recursos hacia las parejas y decirte que mucha gente, desde que hicimos nuestro último podcast, está escuchando vuestros podcasts, vuestras grabaciones y están muy contentos y muy agradecidos. Y desde luego, eh, para mí aquel funeral fue una gratitud increíble, irme con una paz inmensa y eso es gracias a lo que se vivía allí, a lo que se vibraba allí. Entonces habéis hecho los dos un gran legado y ya sé que tú ahora sigues. Y tú, Marian, bonita, ¿cómo fue aquel COVID que te tocó pasar Pues a ti? sí, mi historia empezó en aquel maldito año, en el 2020, en el que, bueno, pues mi marido, Felipe, se fue en el verano de 2020. Él también, yo tengo ciertos puntos de conexión con Julio. Él tenía un cáncer, lo que pasa que en su caso fue más rápido. Él tenía un cáncer en el cerebro, un cáncer cerebral en el que era un caso entre 1.000 millones y no se pudo hacer nada para ayudarle. El primer año estuvo muy bien, la verdad que los médicos se sorprendían de su estado físico, pero a raíz precisamente de la última Navidad, de la Navidad del año 2019-2020, su empeoramiento fue muy rápido y su declive tanto físico como la cabeza, pues fue todo muy rápido y además pues con el añadido, como comentabas, del COVID. Este año tan complicado para todo el mundo, pues a nosotros fue doblemente complicado. Él también se fue, como comenta Julio, con mucha paz. Yo eso la verdad que me ayudó muchísimo a poderme levantar otra vez de nuevo y a seguir caminando. Me dejó el corazón lleno de amor, todavía lo tengo así, y me dejó un hijo también, una responsabilidad. Un niño de 10 años que hoy ya tiene 14 y es fantástico. En todo este camino me ha ayudado muchísimo. Perdonad. No hay que nada que me ha ayudado muchísimo a caminar y a dar los pasos que vamos dando día a día y a vivir sin él. Me consta que es así, Marian. Me consta que eres muy valiente por seguir educando a tu hijo sin Felipe. Ves en tu hijo a Felipe. Sí. Y me consta también que se fue con mucha paz entre los dos y mucho amor entre los dos. La verdad, decir que yo he transitado muchos duelos con muchas personas, pero vosotros tres sois personas que habéis perdido a vuestra pareja, al amor de vuestra vida, los tres en concreto es que coincidís en eso, en que era el amor de vuestra vida, que contribuíais muchísimo en pareja para llegar a ese éxito. No sé cómo lo contaba Mónica, Julio, que el acompañar en la pareja, el contribuir, el admirar, hace que la pareja, la persona y el individuo tenga mucho más éxito, y así ha sido. Y creo que ante la pérdida y el dolor habéis seguido siendo personas muy grandes precisamente por esa contribución que tuvisteis en pareja. Quizá además es que creo que en los tres casos nos dejaron el listón muy alto, entonces no nos queda otra que trabajar y esforzarnos al máximo para que se sientan orgullosos, ¿no? No sé si lo veis igual. Sí, totalmente, totalmente.
Se sentirán muy orgullosos porque ellos eligieron a personas con el mismo listón, no tengáis la menor duda. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a hablar de lo que es la Navidad sin esas personas que tanto admiráis, que tanto queríais, pero para mí creo que es importante que digáis para vosotros cuál es la fecha más señalada, porque las Navidades para mucha gente es un día más. Ayer me decía una cliente, es que yo no ni ceno ni tal, para mí es un día más, yo paso de las Navidades, ¿no? Cada uno vive las Navidades, estos festejos de una manera determinada. Nosotros queremos contribuir a pasar estas Navidades sin la persona que queremos. Pero para vosotros, ¿cuál es la fecha que más os duele y por qué y qué hacéis? ¿Vale? Podemos empezar por ti, María, que acabas de terminar. ¿Cuál es la fecha para ti más que más te puede Pues causar? para mí, sin lugar a dudas, es Nochebuena. Nochebuena porque, además de Felipe, era la fecha en la que también, cuando nosotros nos casamos, cenábamos con mi familia y, bueno, también mi padre falleció, mi madre está también un poco malita y entonces es la fecha en la que las ausencias se hacen más poderosas y pesan más. Nochevieja la paso con amigos, entonces, bueno, pues es otra historia, ¿no? Pero Nochebuena es verdad que pesa mucho. Las ausencias, a mí Nochebuena, lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues intento, sobre todo por mi hijo, que ahora mismo, como os comentaba, tiene 14 años y entonces hago un esfuerzo en que darle total normalidad. Yo preparo la mesa preciosa. El día de Nochebuena hacemos la compra de lo que nos apetece cenar ese día, hacemos el menú sobre la marcha. Luego vamos a hablar de Sí. Marian, ¿vale? Ah, vale, perfecto. Venga, ahora solo vamos a hablar de las fechas que os pueden causar más impacto. Tú, Julio, no has pasado todavía ninguna fecha a priori que te pueda causar más impacto. ¿Cuál crees que para ti puede causar más impacto, Julio? Bueno, sí pasé porque cuando celebramos precisamente nuestro 10º aniversario, Mónica ya había fallecido, pero bueno, coincidió que estuve precisamente en un retiro esos días y la verdad es que me vino fenomenal, o sea que fue una providencia también el poder estar en presencia del Señor aquellos días y bueno, pues lo llevé bastante bien. Es verdad que a Mónica le encantaba la Navidad y a mí también siempre nos gustó, ¿no? Pero ella especialmente lo iba preparando, le encantaba preparar el Adviento. Bueno, yo de hecho ahora ya que empieza el Adviento en breve, pues bueno, voy a preparar un poco las velitas, siempre cada año quería cambiar un poco los colores de las bolas del árbol, o sea, era muy, muy navideña. Entonces, bueno, pues sé que ahí la voy a echar bastante de menos. Además, coincide que, bueno, en Polonia se celebra de una manera muy curiosa, un poco la tradición es que siempre se deja un plato, o sea, un servicio, una silla vacía para no los ausentes, sino para alguien que pueda venir a última hora. Es un poco una tradición que tienen ellos allí, con lo cual yo siempre que iba a celebrar las Navidades a Polonia con la familia allí, pues siempre estaba ese plato allí, esa silla vacía, y este año obviamente lo vamos a hacer, pero este año sabemos que esa silla vacía pues va por Mónica, y además tenemos un poco la dicha de que mis suegros y mi cuñada van a venir precisamente este año a celebrar las Navidades aquí con nosotros, con lo cual pues habrá momentos complicados y duros porque vamos a echarla de menos entre todos, pero también va a ser entre todos, con lo cual en ese sentido pues vamos a estar muy acompañados. ¿Qué pasa en Nochebuena? Que es que coincide que es el cumpleaños de mi hermana, entonces siendo el cumpleaños de mi hermana, al final para mí siempre desde pequeño era una fecha de mucha alegría, de regalos, de cosas, entonces ahí va a estar un poco la compensación entre las dos cosas, ¿no? Y por lo que veo de cómo llevarlo, pues yo... Espera, Julio, también te sí, me adelantas. vale, Espera, sí, venga. Vamos primero con Pilar. Tenemos muchas ganas de hablar, Sonia. Ya, tenéis muchas ganas, pero vamos a ver, Pilar, si nos da otra fecha que para ella suponga un poquito más sea más significativa que la Navidad, no lo sé, Pilar. Pues para mí la peor fecha es el Día de Reyes. El Día de Claro, Reyes para mí es que ya no será lo mismo. Además, el año pasado yo me hubiera gustado irme de Huesca, pero mi hija se quería quedar en casa y por no dejarla sola, pues yo también me quedé en Huesca. Me quedé en casa todo el día y creo que este año no lo voy a hacer porque reviví minuto a minuto todo el día. O sea, estuve todo el día pensando, ahora salimos, ahora esto, ahora vino la ambulancia, ahora vino la policía, ahora vino la Guardia Civil, ahora tuve que llamar, ahora. Entonces este Día de Reyes fue un día, lo recuerdo como un día, bueno. Una pesadilla, ¿no?
Mucho dolor, sí, mucho, mucho, mucho dolor. Con lo cual este año, como Juan, mi hijo, me ha dicho que se irá pronto a Zaragoza porque tiene exámenes y Julia está en Estados Unidos, yo estoy sola, es que no sé qué hacer, pero desde luego en casa no me quedo sola. Bueno, Igual Pilar, me voy con amigos de excursión a la montaña o me voy a Zaragoza o me voy a algún sitio. estás invitada a Madrid, que te vienes con nosotros aquí a Las Rozas, porque para quien no lo sepa, Marian es de Las Rozas, Julio vive quedado en Torrelodones y te acogemos y nos vamos los cuatro Vaya. a No, a comer mí el me roscón. encantaría. Pues, Pues mira, pues no os digo que no, porque la verdad es que el Día de Reyes, quedarme sola en casa, no lo volveré a hacer jamás, porque es una Mm. tortura, porque es minuto a minuto vivir ese día. Entonces, es una cosa que me pasó el año pasado y la verdad es que es un a día ver, tremendo. es diferente, aquí se ven las distintas pérdidas, ¿no? Las pérdidas donde ha habido un duelo durante el transcurso de la enfermedad, que es el caso de Julio, el caso de Marian, uno Ujú. más largo, el otro más corto, pero claro, en el caso de Pilar es un hecho concreto, un suceso vital en 20 minutos. Entonces es lógico que ella recuerde absolutamente todo, porque esto es, o sea, todos vosotros tenéis un trauma. El trauma es un suceso vital, es un suceso que ocurre en un momento determinado y termina en un momento determinado. Entonces, a partir de ahí, ese suceso se puede quedar en el cuerpo, lo que llamamos el legado del trauma, se queda con nosotros o se va. Entonces, si lo habéis podido transitar a lo largo del tiempo, es como a veces, no siempre, puede ser más fácil de irlo transitando, ¿no? En concreto, Marian, yo te conocí después, pero con Julio yo le he acompañado en todo esto, entonces sé que al principio, bueno, pues es que además es el proceso, la negación, el shock, el enfado, el qué puedo hacer y al final es lo que queda, es lo que hay, ¿no? Y entonces ahí lo puedes transitar desde un lugar más saludable, no más cómodo, más saludable. Pero en caso de Pilar, en caso de un suceso vital, boom, de alto impacto, claro, es, ostras, ¿qué ha pasado? Y a partir de aquí hay que, pues ella lo va transitando, ella y la gente que está a su alrededor, sus hijos, lo va transitando eh, en cada momento cómo lo ha ido viviendo. En el caso de Pilar, para quien no lo sepa, Martín era amigo nuestro. Yo no puedo parar de recordar en el momento que mi marido sube de comprar el roscón y venía llorando y que te pase, no podía hablar, no podía hablar, no podía hablar. Y yo dije, tu padre. Y cuando me dijo Martín, ahí pues fue todo un evento, ¿no? Porque era inesperable. Cuando algo es inesperable, el impacto es mucho mayor, ¿no? Entonces, pero hay que darle cabida a todos los duelos. Y es normal que Pilar cada año tenga que, bueno, es normal, es parte del proceso, ¿no? Que tenga que vaya, su mente va a ir a cada momento, a cada instante, a cómo fue, a por qué fue y cómo fue todo. Y me imagino que vosotros también, pero es diferente, creo que es diferente. El impacto es mucho mayor cuando es inesperado. Sí, Ahora, porque además también te empiezas a preguntar ¿y por qué fuimos? ¿Y para qué? O sea, es como que es la culpa, la culpa, la culpa. ¿Y por qué iríamos? ¿Y por qué no nos quedamos en casa? Si a lo mejor no nos hubiéramos quedado en Huesca, pues hubiéramos estado más cerca del hospital, la ambulancia hubiera venido antes. Entonces es encima el el recordarlo todo y encima la culpa de y por qué y cómo puede ser que pasó y para qué y claro, es el sentimiento de es un culpa. día muy duro. Yo siempre, aquí no hago de psicóloga, yo siempre digo, Dios tiene nuestros renglones escritos y no podemos hacer nada ante lo que... Y de esa manera es como soltar, ¿no? Es como, uff, ¿yo qué podía hacer? Si es que, claro, si te preguntas los porqués, y es normal, ¿eh, Pilar, que te preguntes los porqués y por qué había niebla ese día y por qué no llegó una ambulancia antes y por qué... Pero fíjate que en lugar de afrontar lo que hay fuera, te vas hacia adentro. ¿Pero por qué fuimos a pintar? ¿Pero por qué no fuimos de casa? ¿Pero por qué nos quedamos aquí? Es normal, porque creemos que nosotros podemos hacer algo, pero ya todo está escrito. Yo prefiero pensar eso. Bueno, y seguimos. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar en este podcast, las Navidades, ¿vale? Las Navidades, cómo afrontar la Navidad sin ese ser querido. A lo largo de la vida, pues yo creo que mucha gente, iba a decir prácticamente todos, hemos ido perdiendo familiares que nos ha ido impactando en esa mesa, ya sin ese familiar. No es lo mismo el primer año, que pues, aquí tenemos tres ejemplos muy claros. Pilar, que va a ser su segunda Navidad.
Marian, que ya lleva unos años, y Julio, que va a ser su primera Navidad. Entonces, ¿cómo afrontar esto? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo fue ese primer año? ¿Cómo ha sido el segundo? ¿Cómo planteáis el tercero? Eh, Pilar, ¿quieres empezar tú? Sé que el Vale, año pasado hiciste sí, algo especial y sí. Sí, yo lo que pienso que es importante, estas fechas que ya sabes que van a ser duras, si con un poco de antelación las piensas y planeas algo bonito, pues también le vas a dar un sentido. Entonces yo hice un taller con los hermanos de la Cruz Blanca de aquí de Huesca, que hacen un trabajo muy bonito. Es un trabajo, bueno, a mí me ha ido fenomenal. Estuve durante un año yendo a un servicio que hacen de escucha y me fue muy bien. Entonces hicieron un taller justamente para prepararlo. Entonces fuimos como 8 o 10 personas, no me acuerdo exactamente, que era nuestra primera Navidad sin un ser querido, que podía ser un padre, un hijo, un cónyuge, y era un poco pues prepararlo con tiempo. Entonces yo lo que hice el día de Nochebuena, pedí permiso porque cené con mis padres y con mis hijos, cenamos los 5, ¿no? Y les comenté primero si les parecía bien a ellos poner una foto de mi marido y una velita en la mesa, como que él estaba presente con nosotros ese día. Y lo que hice de especial fue, en vez de comprar regalos como hacía todos los años, ¿no? Que compras una bufanda, unos guantes o un libro o lo que sea, o juguetes para mis hijos o cualquier cosa, lo que hice fue regalarles a cada uno un objeto de mi marido. Y les escribí una carta a cada uno porque les regalaba ese objeto. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue, yo creo, un momento bonito, todos nos emocionamos, nos acordamos de Martín y yo creo que les gustó. A mis padres, desde luego, les encantó y yo creo que a mis hijos también. Entonces, bueno, pues es un poco algo que era negativo, pero darle una vuelta y decir, bueno, pues Martín sigue estando con nosotros, porque yo pienso que siguen estando con nosotros. Yo a mi marido lo siento como que está a mi lado, siento que me apoya, que me ayuda, que está pendiente de mis hijos, yo lo siento totalmente. Entonces era un poco pues hacerlo partícipe a él, que él estaba con nosotros cenando y mi marido, que era la generosidad personificada, pues que mejor, ¿no? Que fuera él el que diera los regalos el día de Nochebuena, que era la primera Nochebuena sin él. Y eso fue un poco lo que hice, así un poco especial. precioso, Pilar. Y tú, Marian, que tú llevas más experiencia, vas por delante. Me imagino que la primera a lo mejor fue más complicada, pero ahora ya en base a tu experiencia, ¿qué puedes aconsejar a la gente? Sí, la primera es verdad, la primera es muy complicada, no nos podemos engañar. Pero bueno, yo en mi caso sí que, como ya os adelantaba, pues el quedarme con un niño de 10 años, pues me impulsó, me saqué fuerzas y desde luego que intenté que las navidades fueran igual que siempre. O sea, yo adorné la casa muy bonita, puse una mesa preciosa, hicimos una cena estupenda y yo también pongo mi velita porque para que, lo mismo, ¿no? Con el mismo símbolo, para que como que él está aquí con nosotros. Y durante la cena pues hablamos, recordamos, nos reímos de anécdotas que tenemos con él y la verdad que tengo muchas ganas, o sea, que para mí es una noche muy especial, que paso con mi hijo, que estamos los dos en plan poco de amigos, contándonos, pues bueno, sus historias, sus cosas de los adolescentes, que son muy divertidas. Y, y bueno, y es una noche que pasamos, o sea, que es muy agradable y que no tiene ninguna connotación negativa. Eso es lo bueno, ¿no? Que hemos conseguido que no tenga una connotación negativa, al revés. Es una noche para recordar, para estar felices, para estar contentos y lo hemos conseguido. Así que sí que se puede. Qué bonito, Marian. Muchas gracias. Y Julio, para ti va a ser tu primera Navidad. Antes ya nos estabas adelantando cómo lo vas a hacer, precisamente con la cultura, aprovechando la cultura también de Polonia, de Mónica. Me gustaría saber si tienes miedo. ¿Cómo Bueno, un estás? poco más que miedo, hombre, sé que va a ser emocionante, ¿no? Y es verdad que su padre, sobre todo el padre de Mónica, es una persona muy emocional, muy sentimental y bueno, pues sé que lo va a pasar mal, ¿no? Pero yo creo que ahí nos pasó un poco cuando llegamos con las cenizas de Mónica allí a Polonia, pues tuve la suerte de que me acompañaron mis padres y que mi cuñada, la verdad es que también estaba muy, muy entera. Y bueno, pues pudimos soportar bien, soportar a nuestro, desde el buen sentido de la palabra, ¿no? Apoyar, ¿no? Soportar Sostener, con sostener. nuestra tranquilidad
Enric, a mi suegro, y me imagino que va a ser un poco en ese sentido parecido, ¿no? Pero me ha gustado mucho lo que obviamente ha dicho Pilar, ¿no? Sobre esos regalos, ¿no? Me apunto, tenía algo más o menos pensado, pero creo que lo que han hecho es mucho más profundo y es bonito. Y lo que comenta Marian, ¿no? O sea, ya me he quedado con dos ideas, ¿no? Y es verdad que, hombre, sí que me planteaba eso, ¿no? Me planteaba el decir, oye, lo que tenemos que intentar, o yo por lo menos, que obviamente pues soy, oye, es la hija de mis suegros, es la hermana de mi cuñada, pero ha sido mi mujer durante mucho tiempo y bueno, pues esa unión que hemos tenido esos últimos 11 años desde que nos conocíamos y además teniendo en cuenta esa distancia que ella tenía con su familia por razones geográficas básicamente, pues hombre, me afecta, ¿no? Que hemos estado muchísimo estos últimos años, mucho tiempo juntos y bueno, pues va a ser un recuerdo intenso, pero lo que quiero es llevar entre comillas, si es posible, la voz cantante en cuanto al recuerdo y a la positividad, ¿no? Porque sé que mis padres, bueno, especialmente mi madre y mi hermana, pues sí que son así, son de tirar para adelante, de estar contentas, de estar, bueno, contentas entre lo que cabe, ¿no? Alegres. Mi cuñada también la veo con mucha fuerza en ese sentido y bueno, pues yo creo que debo de articular un poco esa alegría, en cierto modo, de decir, oye, pues al final por nuestras creencias sabemos que esto es un paso, ¿no? Y que, bueno, pues mira qué bien que ella ya está allí, que está viéndonos y que además no sé, por un poco una propia estrategia psicológica, si tú intentas enfocar todo esto de una manera optimista y con alegría y recordando a la persona que se ha ido con eso, con esas anécdotas, con esas cosas simpáticas, bueno, con alegría, a pesar de que obviamente las ribitas van a caer de vez en cuando, pues va a ser mucho más cómodo para todos y sobre todo teniendo en cuenta que es un poco lo que a mí viene siempre que tengo así un momento un poco más triste, es decir, ¿cómo querría Mónica verme, no? ¿Cómo querría Mónica vernos? Ya que tenemos la suerte de poder juntarnos todos, su familia, mi familia, todos juntos en la misma mesa, en una fiesta tan señalada, además, por primera vez, porque nunca habíamos coincidido en Navidad, su familia y la mía. Bueno, pues celebrarlo pensando en lo alegre que debe de estar cuando nos vea todos juntos, ¿no? Entonces, quiero dar una vuelta en ese sentido, ¿no? Positividad. Me alegro muchísimo. Yo a todo lo que estáis contando apuntillo lo que estáis diciendo. O sea, en muchas familias cuando hay una muerte se dice no hables de él porque duele, no hables de ella porque duele. Entonces a esa persona se la está negando, se la está excluyendo y hay mucha tensión en el ambiente, hay mucha tristeza. Cuanto más se le incluya a la persona, mejor, porque esa persona sigue con nosotros, ¿vale? Cuanto más esté presente, mejor. Yo recuerdo a Marian que me decía, pero si es que yo continuamente estoy hablando de Felipe, si es que continuamente estamos haciendo una comida, nos reímos y tal, no sé qué. Con Pilar, yo decía Pilar, pero el primer año es que estaba ¿te acuerdas Pilar? En el iPhone todo el día pero si es que me viene otra vez a ver. Todos los días me viene en el iPhone la foto de Martín, algo me quería decir. Y con Julio, pues más de lo mismo, o sea, continuamente seguimos recordando y rememorando a Mónica como si estuviera con nosotros, como si no hubiésemos sentido esa pérdida. Eso es lo más bonito, porque lo más feliz que les puede hacer a ellos y a nosotros es, hemos tenido la suerte de estar con esta persona 11 años, 20 años, tantos años, y voy a ser feliz y a rememorar estos años de vida que he tenido a su lado. Ese es el legado más importante que tenéis con esa persona. Y este es mi mensaje para todas aquellas personas que estas Navidades estén con esa pérdida o que hayan perdido a alguien o que hace años. Qué suerte de haber tenido a esa persona unos meses, un año, unos años, qué suerte. Ahora a convivir con ello. Bueno, y ahora me gustaría, casi estamos a punto de terminar, que lanzáis un mensaje como un titular a las personas que van a pasar estas Navidades con una silla vacía. ¿Qué titular le pondríais? ¿Qué mensaje le querríais decir? Dime, Julio, que tú estás ahí el primero y en la cama. Pues yo creo que precisamente eso, ¿no? El acordarse, o sea, tener presente que esa persona que tanto queríamos disfrutaría viéndonos bien, ¿no? Que no le gustaría vernos tristes, vernos pasándolo mal, pasando un mal rato, ¿no? Yo creo que hay que traer el recuerdo de la mejor manera, de la manera más positiva posible, ¿no? Y hacerlo además con los demás, porque obviamente hay gente que lo lleva peor, ¿no? Y bueno, pues tú tienes que, por lo menos en mi caso, yo lo veo así, pues tienes que llevar un poco esa fuerza de decir, oye, sí, estamos tristes porque no está aquí con nosotros, pero bueno, también mucho agradecimiento y mucho pensar en cómo le gustaría a ella o a él que nos viera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que también hay que hacer hincapié en decir, oye, es que nos lo merecemos. Es que hemos sufrido mucho y ahora nos lo merecemos.
Nos merecemos pasar una Navidad bonita, nos merecemos disfrutar, nos lo merecemos, nos lo hemos ganado. Esto es así, nos lo hemos ganado. Así que no vamos a desperdiciar esta oportunidad en estar tristes, en estar negativos. No, yo me niego. Conmigo no va eso, desde luego. Muy bien, Marian, que me gusta. ¿Y tú, Pilar? Bueno, pues yo sí tengo que decir una frase, os voy a decir una frase que decía mi marido, que me encanta y yo casi me la como se dice, tatuaría. Mi hijo la tiene en su perfil de Instagram, de WhatsApp, que solo te llevas una cosa, solo te llevas el amor que has dado. Entonces mi misión de vida en este momento es amar y dar amor pues a todas las personas, intentar hacer con amor todas y cada una de las cosas que hacemos desde que nos levantamos. O sea, intentar amar a todo el mundo, a tus hijos, a tus padres, incluso a los compañeros de trabajo, a clientes. O sea, intentar tener una mirada de amor, porque es lo único que nos llevamos, el amor que damos a los demás. Esa sería un poco mi frase. Y doy fe de ello. Por último, me gustaría que terminásemos todos. Julio, sí, a mí se me ha interrumpido la cámara, ¿se ha visto? Se ve bien todo, ¿eh? Sí. Si quieres, repítensete por último. No, repito, es que yo me he quedado en blanco, no sé. Bueno, y por último, me gustaría que terminásemos cada uno de nosotros con una palabra. Esta palabra que sintoniza con todas esas personas que nos están escuchando para darles esperanza, para decirles que la Navidad está ahí, que sus seres queridos han ido, pero que ellos siguen aquí, en vida. ¿Qué les diríais? Empezar cada uno. Bueno, pues yo les mando mucha fuerza, que la tienen, mucha fuerza porque lo van a conseguir. Estoy convencida. Yo les diría que hay luz al final del túnel de esa oscuridad, que yo viví una oscuridad tremenda que pensaba que no iba a aparecer el sol, pero sí, al final del túnel hay luz y merece la pena. Y también una cosa positiva es también que a través del dolor que yo por lo menos he sentido, también ha habido una cosa positiva de crecimiento personal y de desarrollo. Entonces es lo positivo de lo negativo del duelo y del dolor. Intentar transformar ese dolor en amor. Entonces yo diría luz. Yo diría agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por la vida de la persona que se ha ido y agradecimiento también porque nos ha dejado, por lo menos por lo que veo en nuestros casos, ¿no? Con esa positividad y esas ganas de tirar adelante y ese testimonio, porque yo es lo que he notado estos últimos meses, ¿no? Hablando con la gente, ese testimonio que damos a mucha gente que cuando ve la muerte en otros, ¿no? Cuando ve que a mí me ha fallecido mi mujer o, bueno, pues que tienen mucho miedo, ¿no? Y que lo viven con mucho miedo, quizás porque no han pasado por eso o porque si lo han pasado en otras ocasiones ha sido sin ningún tipo de esperanza. Entonces, ese testimonio yo creo que es muy importante porque al fin y al cabo también no deja de ser una colaboración con en este caso con Mónica, ¿no? Que se ha ido pero me ha dejado aquí para inundar de esperanza a la gente que tienes cerca, ¿no? Porque al final, bueno, en esas pequeñas comunidades que tenemos alrededor, en nuestros amigos, en la gente que nos conoce, es donde podemos marcar esa semillita de hacer que algo que es lo más natural del mundo, por mucho que nos duela, que es el que en algún momento de aquí aquí nos vamos todos, ¿no? Pues que lo llevemos con entereza y con optimismo, ¿no? A pesar de las circunstancias de cada uno. Muchas gracias. Pues yo voy a decir algo. Desde la compasión y desde la comprensión del dolor, yo digo la alegría del vivir. Tenemos que ser alegres, respetuosos y con determinación vivir la vida que todavía tenemos. Brindar por esta vida. Así que nada, aquí lo dejamos. Os agradezco muchísimo vuestros testimonios, vuestra gentileza. Julio, ponnos en 4, por favor. Es el que maneja las máquinas. Para los que no nos están viendo, que nos vean en YouTube, veréis nuestras maravillosas caras. Y bueno, pues de verdad me encantaría juntar mi mano con la vuestra y deciros que os quiero muchísimo y que estamos unidos a la distancia, cada uno estamos en un puerto, pero que os quiero mucho. Feliz Navidad a todos, a los que estáis aquí, los que estáis allí, y mi voz irá contigo. Hasta el año que viene. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.